Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Hoy tenemos muchas noticias que comentar, algunas de ellas especialmente buenas para la Federación de Rusia. Pero antes de que pasemos a hablar del tema principal, que es esa victoria, otra victoria del complejo industrial militar de la Federación de Rusia, vamos a comentar brevemente el conflicto palestino-israelí. Y es que la operación terrestre de Israel ya ha entrado en su tercera fase. Hay que decir que militarmente hablando, y esto lo recalco especialmente, Israel está haciendo las cosas muy bien. Está dividiendo la franja de Gaza en una especie de cuadrantes, limpiando cuadrante por cuadrante, y además ahora van a comenzar también a inundar de agua los túneles de Hamas que van encontrando por el territorio de la franja de Gaza. Es decir, estamos hablando sí de una absoluta catástrofe humanitaria, pero en términos militares, si lo observamos simple y llanamente como operación terrestre, está muy bien realizado. Y en relación a esto me gustaría mostraros dos declaraciones hechas desde Israel y reflexionar, pasando después a hablar sobre el conflicto en Ucrania, qué hubiera sucedido si algo de esto lo hubieran dicho desde la Federación de Rusia. En primer lugar, desde Israel admiten que cada segunda víctima, al menos cada segunda víctima, es de carácter civil. Los números, aseguran desde las fuerzas de defensa de Israel, son más o menos correctos, refiriéndose a la cantidad de víctimas. No digo que no sea malo que tengamos una proporción de 2-1. Hacemos todo lo que está en nuestras manos para reducir las víctimas civiles, pero esto forma parte de las consecuencias de la guerra. Cuando estamos hablando de 2-1, esto quiere decir que por cada militante de Hamas que matan desde Israel, ahora afirman haber asesinado a unos 5.000, matan al menos a otro civil. Y en cuanto al transcurso del conflicto palestino-israelí en sí, desde Hamas han afirmado ya que no van a liberar a ningún rehén más antes de que Israel detenga definitivamente su agresión contra la franja de Gaza. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor israelí se ha expresado en referencia a la operación terrestre de dicho país en los siguientes términos: después de 60 días del comienzo de la guerra, nuestras tropas rodean actualmente el distrito de Yan Yunis en el sur de la franja de Gaza. Al mismo tiempo, seguimos consolidando nuestros avances en el norte. Hemos pasado a la tercera fase de la operación terrestre. Hemos capturado muchos bastiones de Hamas en el norte de la franja de Gaza y ahora estamos operando contra sus bastiones en el sur. Es decir, en un inicio, en esta segunda fase de la operación, estaban operando en el norte y ahora han ampliado la zona bajo su control también al sur. Es decir, la operación terrestre de Israel sigue a su ritmo, como si no hubiera ocurrido absolutamente nada, mientras diferentes organizaciones a nivel internacional están denunciando la absolutamente tremenda, brutal cantidad de víctimas, pero la comunidad internacional, bueno, sobre todo la comunidad occidental, no es que esté haciendo gran cosa. ¿Qué hubiera ocurrido? Bueno, de hecho, ni siquiera hace falta preguntárnoslo. Por favor, pensemos en qué ocurrió exactamente con la operación militar especial de la Federación de Rusia en Ucrania, donde además había un contexto histórico, donde Ucrania además atacaba a la población civil de Donbass, donde la cantidad de víctimas no se asemeja ni siquiera a lo que está haciendo Israel en la franja de Gaza, porque en 60 días de ofensiva israelí las víctimas ya son infinitamente mayores a las víctimas de la operación militar especial, o durante, mejor dicho, la operación militar especial de Rusia en Ucrania, y eso teniendo en cuenta que el propio ejército ucraniano, desde esta cuenta en particular, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, ha provocado por sí mismo una tremenda cantidad de víctimas entre civiles. Eso sí, pasando ya a comentar la operación militar especial en Ucrania, ya dijimos en uno de los informes anteriores que cada vez se vuelve más obvio que la contraofensiva ucraniana fue un rotundo fracaso. Ya lo reconocieron incluso desde la OTAN y mostramos aquellos testimonios, pero ahora también le está llegando definitivamente el turno a la propaganda, puesto que, por ejemplo, Julian Reopke, que es uno de los propagandistas más destacados, él trabaja principalmente para el medio alemán Bild, pero de vez en cuando ya está comenzando a abrir los ojos y a publicar en sus redes sociales algunos datos
que, digamos, desmienten la versión ucraniana. No sé si lo van a terminar echando del periódico por tanta verdad junta, pero recientemente se ha expresado en los siguientes términos sobre la contraofensiva ucraniana, que ya sabemos que un éxito precisamente no fue. La contraofensiva ucraniana de 2023 fue uno de los mayores errores de cálculo estratégico de la administración estadounidense en las últimas décadas. La administración Biden engañó a Ucrania, al mundo y a sí misma durante unos 6 meses antes de darse cuenta de la realidad. Vaya por Dios, no se podía saber para nada. Y es que resulta que los que somos considerados como propagandistas del Kremlin llevamos diciendo meses, bueno, esos mismos meses que llevan negándolo desde los medios occidentales, ahora lo terminan reconociendo y confirmando. Y es que incluso desde antes de que comenzara la contraofensiva ucraniana dijimos que no tenía demasiadas posibilidades de tener éxito. Después, durante el transcurso de la misma, también la comentamos prácticamente día a día y decíamos que, bueno, cuidado, es que las expectativas son muy altas, Ucrania no tiene pinta de superar a Rusia pues, en lo que va de contraofensiva, o sea, en lo que llevará de contraofensiva, y entonces obviamente todo eran mentiras de la propaganda del Kremlin. Y ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa ahora? O sea, ¿cuántas veces ha sucedido esto mismo? ¿Cuántas veces hemos tenido razón? ¿Cuántas veces han dicho que mentíamos? ¿Y cuántas veces nos han tenido que dar esa razón que sabíamos desde el principio que teníamos, pero obviamente sin pedir ningún tipo de disculpa ni perdón? Sí, estamos acostumbrados a esto, nos dedicamos precisamente, y por eso creo que el trabajo de periodistas independientes, de los pocos que quedamos, es realmente importante, y por eso os agradezco tanto que nos apoyéis, que particularmente me apoyéis a mí, sobre todo después de la reciente censura que sufrí, porque es cierto que de algo tenemos que vivir, y el hecho de que nos paguéis el sueldo pues al final permite que sigamos aquí desvelando hechos que meses después tienen que confirmar desde la propaganda occidental, pero que sin duda alguna deberían llegar al público general tan pronto como sea posible, porque es lo que determina si la guerra sigue o si no. La información es poder. Y en cuanto a la noticia principal que vamos a comentar hoy, también pues hace tiempo, ya desde hace tiempo, mejor dicho, veníamos comentando que el complejo militar industrial de la Federación de Rusia se estaba adaptando con una velocidad ciertamente pasmosa a lo que estaba ocurriendo dentro de la operación militar especial. Es decir, antes Rusia tenía una serie de problemas a la hora de lidiar con equipos y armamento occidentales, pero pues a medida que han ido transcurriendo los acontecimientos, y sobre todo a medida que ha ido apoderándose de todo tipo de trofeos que vienen directamente desde Occidente, ha ido mejorando la técnica, la estrategia, sacando también equipos nuevos, y al final ahora pues estos problemas los está superando con muchísimo éxito. En su momento comentamos el tema de los Storm Shadow, que Rusia al principio no podía derribar y ahora sí puede. En su momento también pues cuando llegaron de hecho al frente ucraniano comentamos el tema de los invencibles tanques Leopard, que al final no resultaron ser ni para tanto. Exactamente lo mismo ocurrió con los tanques Abrams, y exactamente lo mismo de hecho ocurre a día de hoy con todo tipo, repito, de armamento y equipos occidentales que llegan al frente ucraniano. Y en este sentido Occidente en realidad no solo está utilizando a Ucrania para tratar de debilitar a la Federación de Rusia, sino que de hecho todas las monedas tienen dos caras. También la utiliza para fortalecer, en este caso muy particular, el complejo militar industrial de dicho país, es decir, el complejo militar industrial de la Federación de Rusia, porque básicamente envía a Ucrania equipos que Rusia posteriormente puede utilizar para mejorar los suyos propios, y al menos pues para saber qué tipo de armamento funciona mejor contra los mismos, para llevar a cabo todo tipo de pruebas. Y para ello, ¿qué es lo que se necesita? Pues se necesita que esos equipos terminen en el frente ucraniano, y de allí que la Federación de Rusia se apodere de ellos y pues los lleve directamente a Moscú en forma de trofeos. Esto ya ha ocurrido en infinidad de ocasiones, los hemos ido relatando, ¿no? Hace nada comentamos el último caso, que ahora tenemos que volver a comentar
porque se trataba de un vehículo de combate de infantería, un vehículo blindado de combate de infantería M2 Bradley que pues bueno, creo que particularmente el 22 de noviembre capturaron en el frente de Avdiivka, que es el más cercano a Donetsk, que es donde me encuentro actualmente. Bueno, aquí hay que ser exactos. Entonces, en el frente de Avdiivka no lo capturaron, sino que lo abatieron. Sin embargo, ahora tenemos que volver a la noticia en cuestión porque sí lo han terminado capturando y de hecho tenemos el relato de uno de los soldados que estuvo participando en estos hechos. Voy a leeroslo y posteriormente pasamos a comentar la importancia de estos hechos, pero para que ya os vayáis haciendo a la idea de la importancia de los mismos, incluso el ordenador, o sea, todo el componente electrónico del Bradley en cuestión funciona perfectamente y ahora pues a medida que vaya leyéndoos esta historia tan bonita para la Federación de Rusia, voy poniéndoos también las imágenes que ya han publicado del Bradley en cuestión que sí han conseguido sacar del frente ucraniano. A todo esto, antes sí abatían algunos Bradley, pero no habían sacado ninguno porque esto se producía principalmente en el frente de Zaporozhye y la gran mayoría de ellos se encontraban en una zona gris que además no era una zona gris cualquiera, sino que estaba bajo control muy fuerte de la artillería ucraniana y bueno, pues tras varios intentos vieron que era muy peligroso, así que lo que hacía la inteligencia militar de Rusia era llegar hasta ellos en varias incursiones y sacar algunos componentes que consideraban importantes para posteriormente enviarlos a Moscú. Dicho esto, aquí el relato de la captura del Bradley. Los primeros intentos de sacar el Bradley no tuvieron éxito y ahora la tarea le tocó a nuestro compañero. Les dieron un Brem, vehículo de rescate y evacuación de blindados, con una tripulación y al amparo de la niebla, el grupo se dirigió al punto de evacuación. La ruta discurría por el camino de la muerte, como le llamaron los soldados, ya que un tramo de más de 1 kilómetro de largo es claramente visible desde la planta de procesamiento de carbón. Constantemente en el cielo permanecen drones que ajustan la artillería. Drones kamikaze vuelan en enjambre, atacando a todo el que se mueve. Era difícil recorrer este camino a pie, sin mencionar el equipo pesado que ya estaba siendo cazado. La primera vez, como ya se dijo, no fue posible sacarlo. El Bradley sin orugas se atascó firmemente en el barro, los cables se rompieron y los ganchos del remolque salieron volando. El enemigo también escuchó el estruendo del Brem. Nos quedamos sin tiempo y tuvimos que regresar sin nada. El enemigo, comprendiendo el plan aparentemente de forma remota, minó la carretera. En el siguiente intento, el Brem pasó por encima de una mina. El chorro acumulativo pasó desde abajo detrás del asiento del conductor y se precipitó hacia la escotilla abierta encima de él, hiriéndole ligeramente el muslo. El grupo desmontó y se alejó del vehículo averiado. Fue entonces cuando empezó la discoteca. El enemigo intentó quemar completamente el equipo y sacó un tanque. La primera explosión se produjo detrás del grupo en retirada. Varios proyectiles más cayeron en dirección al equipo inmovilizado, pero no le alcanzaron. Cuando todo se calmó, el grupo se dispuso a inspeccionar el equipo. El conductor, mediante bailes con pandereta y cinta aislante azul, puso en marcha el Brem y lo devolvió a la base. Y aquí hago un pequeño inciso para volver a recordar aquello que comentamos de la desventaja que le dan a Ucrania en realidad los equipos occidentales, porque los rusos los soviéticos, a los que en Ucrania también están más que acostumbrados, vamos, infinitamente más que los equipos occidentales, son fácilmente arreglables. Sin embargo, los equipos occidentales esta facilidad de arreglo no la tienen para nada, así que en el momento en el que uno se rompe, pues ya hay que dejarlo allí y abandonar las posiciones. Sin embargo, en este caso ya veis, lo han podido arreglar y llevar de vuelta a la base. Y sigo, y por último, el siguiente intento ya fue con 2 remolcadores más potentes y el asunto despegó. En la carretera de la muerte, un dron kamikaze voló exactamente sobre los cables entre los equipos y cayó al costado de la carretera sin detonar. El grupo con el trofeo continuó su camino
hacia la retaguardia. Vosotros mismos habéis visto las imágenes y, al igual que ya decíamos en los informes anteriores que se referían a hechos similares, solo que con otro tipo de equipos occidentales, obviamente este Bradley será detenidamente estudiado en Moscú y obviamente este hecho representa una tremenda ventaja para la Federación de Rusia, una victoria para la Federación de Rusia y una gran pérdida para el bando occidental, puesto que por mucho que digan ahora que es que no tiene importancia, que claro, que es que ese Bradley ya tenía no sé cuántos años, obviamente sí la tiene, y esto en realidad no es otra cosa que darle al enemigo, en este caso al enemigo occidental, ¿no?, más herramientas para que pueda terminar venciendo en este conflicto de la OTAN contra sí mismo, es decir, de la OTAN contra la Federación de Rusia. Y es que si ya de por sí, y lo hemos comentado aquí en infinidad de ocasiones, Ucrania no es que tuviera demasiadas posibilidades, ahora se le van restando las pocas que le hubieran podido quedar.